Él pidió un trabajo, y ella respondió: «Cásate conmigo antes del atardecer». El olor a madera mojada y a sudor frío todavía se aferraba a su viejo abrigo de cuero cuando Caleb Flint tocó la puerta del aserradero más imponente de todo Ember Valley. El polvo incansable de las colinas doradas, nacidas en tiempos de fiebre del oro, flotaba en el aire seco, pero nada lo asfixiaba más que el peso de una reputación que no lograba dejar atrás. Había cabalgado 3 días sin descanso, sin una sola bala, y con los fantasmas de su vida de soldado siguiéndolo en cada milla recorrida. Caleb bajó el ala de su sombrero, ocultando unos ojos que ya habían visto demasiado, y esperó en silencio. La pesada puerta se abrió, y allí apareció Serafina Rhodes, una mujer forjada con voluntad de hierro, cuyo vestido de seda costosa contrastaba de manera absoluta con la desesperación que ardía en el alma de él. «Perdóneme, señora», murmuró Caleb, ajustando su abrigo de cuero. «Necesito trabajo. Lo que sea. Sé manejar madera. Sé rastrear. Sé dirigir a un equipo». Los ojos de Serafina, de un color miel que revelaba una inteligencia peligrosa, lo estudiaron por lo que pareció ser una eternidad. Recorrieron su rostro curtido, sus botas desgastadas, y se detuvieron en sus manos marcadas, cerca del arma, descansando a su costado. Pero fue la marca desvanecida de su antiguo regimiento lo que endureció la expresión de ella. «Caleb Flint», declaró. No era una pregunta, sino una acusación fría. El estómago de Caleb cayó en un abismo. «Señora, yo, el explorador que dejó un rastro de hombres muertos en los territorios del norte el verano pasado, el mismo hombre cuyo testimonio podría sacudir toda la fiebre del oro». Su voz era tranquila, peligrosamente tranquila. Caleb inclinó ligeramente la cabeza. «¿Intento dejar atrás esa vida? Señorita Rhodes, solo necesito una oportunidad para ganarme el pan». Serafina retrocedió unos pasos, dejando la puerta de madera entreabierta. El olor a pino fresco y polvo de aserradero se mezcló con el polvo del camino. «Mi padre, el juez Alistair, siempre decía que un hombre desesperado es predecible», murmuró, mirando hacia las crestas mineras. «Pero quizá lo predecible es justo lo que necesito ahora». «No la entiendo». «Señora». Serafina volvió hacia él, con una determinación tan filosa como el acero de su rifle. «Le daré el trabajo. Pagamos bien. Y el aserradero necesita a alguien que sepa proteger lo que es nuestro. Pero hay una condición». Caleb sintió un destello de esperanza, que se apagó de inmediato al ver la seriedad en los ojos de ella. «Lo que sea. Señorita Rhodes, debe casarse conmigo hoy, antes de que mi reloj de bolsillo marque la última hora de la tarde». El mundo afuera pareció detenerse. El viento murió. Las cigarras callaron. «¿Qué dijo?», preguntó Caleb, seguro de que la altitud le estaba fallando al oído. Serafina cruzó los brazos, firme como una roca. «Ya me escuchó. Cásese conmigo o busque trabajo en otro lugar». «¿Y la prisa?». Ella no miró hacia el camino principal, sino hacia el bosque denso que rodeaba la cresta, porque dijo, con una tristeza teñida de traición, la salvación a veces llega en los envoltorios más inoportunos. Caleb escuchó entonces un golpeteo suave, insistente, cascos acercándose.
¿Quién viene?, preguntó, dejando instintivamente una mano sobre la madera de su rifle. Mi destino, respondió Serafina con amargura. A menos que acepte mi propuesta. Caleb miró su rostro. Joven, decidido, cargado de secretos. Luego miró el bosque a lo lejos. Y finalmente miró sus propias manos. Manos que sabían construir y también destruir. Acepto, dijo. Un destello de alivio tan breve que pudo haber sido un espejismo cruzó el rostro de Serafina. Entonces, debemos darnos prisa. El predicador del circuito está a unas horas. Y usted necesitará ropa que no huela a muerte. Serafina. Una voz fuerte, autoritaria, cortó el aire como un látigo. Victor Sterling acababa de llegar. Un hombre robusto, de mediana edad, vestido con ropa cara e impecable. Venía acompañado del juez Alistair. ¿Qué significa esta farsa?, exigió, desmontando de un salto. Significa... Señor Sterling, respondió Serafina, entrelazando su brazo con el de Caleb con total suavidad, que ha llegado demasiado tarde. Los ojos fríos y calculadores de Sterling se posaron en Caleb. ¿Y quién es este caballero? Mi prometido, respondió Serafina, sin titubear. Caleb Flint. Y le espera un largo y tedioso viaje de regreso a la ciudad. El juez Alistair dio un paso al frente, el rostro pálido, más por miedo que por enojo. Serafina, debe ser razonable. El señor Sterling tiene todas las cartas. Sabes que no puedes romper el acuerdo. El acuerdo nació de la deuda de juego de mi padre, dijo ella, con la voz tan afilada como un cuchillo. Pero ya conozco la verdad. Padre, esto no se trata de deudas. Se trata de un hombre que mató a su capataz. Lo encubrió con dinero y lo usó a usted para mantener el silencio. Un escalofrío recorrió a Caleb. Esto no era un simple problema financiero. Era corrupción profunda. Serafina no estaba luchando por tierras, sino por su alma. Mi padre entregó mi vida, susurró Serafina en dirección a Caleb, apretando su brazo para comprar el silencio del señor Sterling sobre un asesinato y un enorme esquema de sobornos en las minas de oro. Yo era la llave para su seguridad y para que no lo expulsaran de la corte. Caleb entendió. Por fin, el sacrificio. Tiene razón, juez dijo, con un tono grave. Vendió a su hija para proteger a un asesino y para mantener limpia su reputación. El juez tembló. Era la única forma de protegernos. No respondió Caleb, mirando a Serafina con firmeza. Era la única forma de protegerse usted. La pregunta, juez, es esta. ¿Quiere un yerno que compre libertad con dinero manchado, o uno que la gane enfrentando las balas que intentó dejar atrás? Sterling soltó una carcajada amarga. ¿Cree que un simple explorador puede detenerme? Yo soy la ley aquí. Flint. Tal vez, dijo Caleb. Pero yo tengo algo que usted nunca tendrá. El respeto de una mujer que acaba de elegir el honor por encima de una vida tranquila. Y esa es una deuda que pienso pagar. El juez Alistair miró a su hija. Con los ojos empañados. Por primera vez, Caleb vio no a un político débil, sino a un padre enfrentando su propio fracaso. ¿Estás segura de esto? Serafina, susurró. Más segura que nunca, respondió ella. Entonces, que Dios los ampare,
El juez retrocedió, derrotado. Sterling estalló. Esto no termina aquí. Flint. Los destruiré a ambos. Caleb sonrió con calma. Me lo imagino. Sterling. Por eso debemos apresurarnos. Serafina tomó su mano. Vámonos. Señor Flint. Tenemos una boda que atender. Perdóneme. Señora, murmuró Caleb, ajustando su abrigo de cuero. Necesito trabajo. Lo que sea. Sé manejar madera. Sé rastrear. Sé dirigir a un equipo. Los ojos de Serafina, de un color miel que revelaba una inteligencia peligrosa, lo estudiaron por lo que pareció ser una eternidad. Recorrieron su rostro curtido, sus botas desgastadas, y se detuvieron en sus manos marcadas, cerca del arma descansando a su costado. Pero fue la marca desvanecida de su antiguo regimiento lo que endureció la expresión de ella. Caleb Flint, declaró. No era una pregunta, sino una acusación fría. El estómago de Caleb cayó en un abismo. Señora, yo, el explorador que dejó un rastro de hombres muertos en los territorios del norte el verano pasado, el mismo hombre cuyo testimonio podría sacudir toda la fiebre del oro. Su voz era tranquila, peligrosamente tranquila. Caleb inclinó ligeramente la cabeza. Intento dejar atrás esa vida. Señorita Rhodes, solo necesito una oportunidad para ganarme el pan. Serafina retrocedió unos pasos, dejando la puerta de madera entreabierta. El olor a pino fresco y polvo de aserradero se mezcló con el polvo del camino. Mi padre, el juez Alistair, siempre decía que un hombre desesperado es predecible, murmuró, mirando hacia las crestas mineras. Pero quizá lo predecible es justo lo que necesito ahora. No la entiendo. ¡Señora! Serafina volvió hacia él, con una determinación tan filosa como el acero de su rifle. Le daré el trabajo. Pagamos bien. Y el aserradero necesita a alguien que sepa proteger lo que es nuestro. Pero hay una condición. Caleb sintió un destello de esperanza, que se apagó de inmediato al ver la seriedad en los ojos de ella. Lo que sea. Señorita Rhodes, debe casarse conmigo hoy, antes de que mi reloj de bolsillo marque la última hora de la tarde. El mundo afuera pareció detenerse. El viento murió. Las cigarras callaron. ¿Qué dijo?, preguntó Caleb, seguro de que la altitud le estaba fallando al oído. Serafina cruzó los brazos, firme como una roca. Ya me escuchó. Cásese conmigo o busque trabajo en otro lugar. ¿Y la prisa? Ella no miró hacia el camino principal, sino hacia el bosque denso que rodeaba la cresta, porque dijo, con una tristeza teñida de traición, la salvación. A veces, llega en los envoltorios más inoportunos. Caleb escuchó entonces un golpeteo suave, insistente. Cascos acercándose. ¿Quién viene?, preguntó, dejando instintivamente una mano sobre la madera de su rifle. Mi destino, respondió Serafina con amargura. A menos que acepte mi propuesta. Caleb miró su rostro. Joven, decidido, cargado de secretos. Luego miró el bosque a lo lejos. Y finalmente miró sus propias manos, manos que sabían construir y también destruir. Acepto, dijo. Un destello de alivio tan breve que pudo haber sido un espejismo cruzó el rostro de Serafina. Entonces, debemos darnos prisa.
El predicador del circuito está a unas horas. Y usted necesitará ropa que no huela a muerte. Serafina. Una voz fuerte, autoritaria, cortó el aire como un látigo. Victor Sterling acababa de llegar. Un hombre robusto, de mediana edad, vestido con ropa cara e impecable. Venía acompañado del juez Alistair. ¿Qué significa esta farsa?, exigió, desmontando de un salto. Significa. Señor Sterling, respondió Serafina, entrelazando su brazo con el de Caleb con total suavidad, que ha llegado demasiado tarde. Los ojos fríos y calculadores de Sterling se posaron en Caleb. ¿Y quién es este, caballero? Mi prometido, respondió Serafina, sin titubear. Caleb Flint. Y le espera un largo y tedioso viaje de regreso a la ciudad. El juez Alistair dio un paso al frente, el rostro pálido, más por miedo que por enojo. Serafina, debes ser razonable. El señor Sterling tiene todas las cartas. Sabes que no puedes romper el acuerdo. El acuerdo nació de la deuda de juego de mi padre, dijo ella, con la voz tan afilada como un cuchillo. Pero ya conozco la verdad. Padre, esto no se trata de deudas. Se trata de un hombre que mató a su capataz. Lo encubrió con dinero y lo usó a usted para mantener el silencio. Un escalofrío recorrió a Caleb. Esto no era un simple problema financiero. Era corrupción profunda. Serafina no estaba luchando por tierras, sino por su alma. Mi padre entregó mi vida, susurró Serafina en dirección a Caleb, apretando su brazo para comprar el silencio del señor Sterling sobre un asesinato y un enorme esquema de sobornos en las minas de oro. Yo era la llave para su seguridad y para que no lo expulsaran de la corte. Caleb entendió. Por fin, el sacrificio. Tiene razón, juez dijo, con un tono grave. Vendió a su hija para proteger a un asesino y para mantener limpia su reputación. El juez tembló. Era la única forma de protegernos. No respondió Caleb, mirando a Serafina con firmeza. Era la única forma de protegerse usted. La pregunta, juez, es esta. ¿Quiere un yerno que compre libertad con dinero manchado o uno que la gane enfrentando las balas que intentó dejar atrás? Sterling soltó una carcajada amarga. Cree que un simple explorador puede detenerme. Yo soy la ley aquí. Flint. Tal vez, dijo Caleb. Pero yo tengo algo que usted nunca tendrá. El respeto de una mujer que acaba de elegir el honor por encima de una vida tranquila. Y esa es una deuda que pienso pagar. El juez Alistair miró a su hija. Con los ojos empañados, por primera vez, Caleb vio no a un político débil, sino a un padre enfrentando su propio fracaso. ¿Estás segura de esto? Serafina, susurró. Más segura que nunca, respondió ella. Entonces, que Dios los ampare. El juez retrocedió. Derrotado. Sterling estalló. Esto no termina aquí. Flint. Y los destruiré a ambos. Caleb sonrió con calma. Me lo imagino. Sterling. Por eso debemos apresurarnos. Serafina tomó su mano. Vámonos. Señor Flint. Tenemos una boda que atender. Tenemos que darnos prisa, insistió Serafina, ya tirando de Caleb mientras avanzaban hacia el distrito de comerciantes de Ember Valley.
El viento agitaba su vestido de seda costosa alrededor de sus botas, pero sus ojos mostraban una determinación fría, práctica. El predicador está a horas de distancia. Debemos asegurar el matrimonio antes de que mi padre tenga tiempo de rendirse por completo ante Sterling. No conoces a mi padre, murmuró ella, una sombra oscura cruzando su rostro. Es más terco para salvar su propio cuello que Sterling para controlar este valle. Se detuvieron bruscamente frente a una tienda modesta, atendida por una mujer mayor, a quien Serafina conocía bien. La mujer salió apresurada, alarmada. «Mi niña». «¿Qué está pasando?» Toda la cresta murmura sobre Sterling y el juez. No hay tiempo para explicaciones. Señora Albright, interrumpió Serafina con firmeza. Necesito que el señor Flint luzca presentable para una boda. Ahora mismo. La señora Albright miró a Caleb de arriba abajo. El cuero gastado. El polvo del camino. El cansancio profundo en su mirada. Parecía una tormenta que aún no terminaba de romper. Pero vio algo más. La determinación feroz en los ojos de Serafina, y asintió. «Ven». «Hijo», dijo, haciéndole un gesto para entrar. «Tengo algunas cosas que pueden servirle a un hombre con hombros como los tuyos». Mientras Caleb se cambiaba, Serafina esperó afuera, observando a Sterling y a sus hombres detenidos al otro lado de la calle. No se atreverían a causar problemas en la plaza abierta. Pero ella sabía que la paciencia de Sterling era tan delgada como las costuras de las alforjas desgastadas de Caleb. «¿Por qué haces realmente todo esto?», preguntó Caleb desde el interior de la tienda. Serafina apoyó la espalda contra la pared de madera, sintiendo el sol cálido sobre la mejilla. «No hiciste esa pregunta cuando aceptaste casarte conmigo». «Estaba desesperado», respondió él. «Pero ahora tengo curiosidad. Esto no se trataba de dinero ni de tierras. ¿Verdad?». Cerró los ojos, recordando la noche en que su padre finalmente se quebró. Mi padre no solo hizo un maltrato. Estaba involucrado en la corrupción de Sterling. Un capataz fue asesinado. Y lo encubrieron como un accidente minero. Mi padre proporcionó el papeleo y el silencio legal. «¿Te vendió para ocultar un asesinato?», preguntó Caleb, con un tono bajo y disgustado. «Me vendió para protegerse de perder su título y ser llevado a juicio», corrigió ella, con amargura. «Sterling quiere el aserradero. El poder político que viene con el nombre Rhodes y una esposa que luzca bien a su lado. Quería poseer todo lo que yo era, incluso mi dolor». Caleb salió de la tienda, transformado. La señora Albright había encontrado un abrigo oscuro que encajaba perfectamente con sus hombros anchos, una camisa blanca impecable y una elegante pieza de plata brillando en su cuello. Su rifle seguía en su cadera, pero ahora se veía como un caballero peligroso. «¿Mejor?», preguntó él. El corazón de Serafina latió con fuerza. Caleb Flint no era solo un explorador desesperado, era un hombre hermoso, con ojos que prometían una mezcla letal de bondad y peligro. «Mucho mejor», susurró. «Serafina Rhodes». La voz tronó en el aire, cortando el momento. El juez Alistair se acercaba, el rostro hinchado por la preocupación. Detrás de él, Sterling sonreía con satisfacción sombría. «Padre», dijo Serafina, enderezando la espalda, «¿qué es esta locura que estoy escuchando?» «Te casarás con este vagabundo».
Cuidado con sus palabras. Juez, intervino Caleb. Su voz era suave, pero cargada de una autoridad que no necesitaba gritarse. Alistair se detuvo, observándolo de verdad por primera vez. Había algo en la postura de Caleb, en la calma peligrosa de sus manos cerca del arma, que hizo que el juez tragara su enojo. Serafina. Sé razonable, dijo Alistair, con un tono más controlado. El señor Sterling ofreció la única condición que garantiza mi seguridad y tu herencia. ¿Generoso para quién? Desafió Serafina. Para ti, que recibes inmunidad, o para él, que compra un aserradero y una esposa al precio de una mentira. No le hables así a tu padre, regañó el juez. Entonces no me obligues a elegir entre tu reputación y mi libertad. Caleb observó la discusión, comprendiendo al fin el cuadro completo. Serafina no estaba huyendo de un mal matrimonio. Estaba luchando por su identidad en un mundo que casi nunca permitía eso a una mujer. Juez Alistair, dijo Caleb, dando un paso al frente. Sé quién es usted. Y sé qué crimen encubrió. El juez palideció. Entonces, sabe que soy un hombre de palabra, continuó Caleb. Y yo protejo lo que es mío. Serafina ahora es mía. La pregunta es, ¿prefiere un yerno que compre silencio con dinero manchado, o uno que ganó respeto dejando atrás una vida entera para salvar a alguien más? Alistair tragó saliva. Sterling tiene todo el poder, y yo no tengo nada. Y yo cargo con el peso de una vida que usted teme, respondió Caleb. Además, ¿de verdad quiere entregar a su hija a un hombre que la ve como propiedad? Por primera vez, Alistair miró a Serafina con una mezcla de miedo y amor. Ella lo observaba con esperanza nerviosa. El reverendo insistirá en hablar con ambos. Primero cedió por fin. Es el protocolo. Por supuesto, asintió Caleb. Y usted tendrá que enfrentar a Sterling. Será un placer, declaró Serafina. El juez suspiró profundamente. Entonces, que Dios los proteja. Serafina corrió hacia Caleb. ¿Qué le dijiste?, preguntó ella. Tu padre nos dio su bendición, respondió Caleb. Sin exagerar. ¿De verdad? Los ojos de Serafina brillaron. De verdad, confirmó Alistair, acercándose. Pero Serafina, piénsalo bien. El matrimonio no es un juego. Lo sé. Padre, murmuró ella, besando su mejilla. Y por primera vez, en mucho tiempo, siento que estoy haciendo lo correcto. Sterling avanzó furioso. Espero que no estés considerando permitir esta farsa. Alistair. Estoy considerando la felicidad de mi hija, respondió el juez, con más firmeza de la que Caleb esperaba. Tu hija lamentará esto, amenazó Sterling, clavando su mirada fría en Caleb. Y usted también lo hará. Señor Sterling, dijo Serafina, colocándose entre ambos. Le agradezco su interés, pero la decisión ya está tomada. Esto no ha terminado, repitió Sterling, con un filo mortal en su voz. Caleb dio un paso al frente. Para mí, terminó antes de empezar. El viento sopló, trayendo olor a pino y la promesa de lluvia. Los dos hombres se midieron en silencio, hasta que Sterling finalmente se dio la vuelta. Disfruten la luna de miel, escupió. Será corta. Cuando Sterling y sus hombres se alejaron, Serafina soltó un suspiro tembloroso. No bajes la guardia, advirtió Caleb. Hombres como él
nunca se rinden fácilmente. Por suerte, tengo a un hombre de pelea que me proteja, dijo ella, apoyándose en su brazo. Ex hombre de pelea, corrigió Caleb, con una sonrisa leve. ¿Recuerdas? Estoy tratando de cambiar de vida. Cierto. Ex hombre de pelea. Ella tomó su brazo con firmeza. Ahora vamos a encontrar a ese predicador, antes de que pierda el valor. El reloj de la torre en Ember Valley marcaba las 2 de la tarde cuando Serafina y Caleb cabalgaron por las calles polvorientas rumbo a las afueras del pueblo. Serafina había conseguido un buen caballo para Caleb. Un alazán vivaz que parecía sentir la misma urgencia que ellos. El viento soltaba mechones del cabello de ella mientras avanzaban lado a lado, dejando una densa nube de polvo tras de sí. Sterling y sus hombres los seguían a distancia, manteniendo el espacio justo, como buitres esperando a que el cuerpo deje de moverse. El reverendo nos encontrará en la vieja torre del faro. Allá en el acantilado, gritó Serafina por encima del estruendo de los cascos. Es el único lugar lo bastante neutral para arriesgarnos. No se rendirán fácilmente, advirtió Caleb, mirando por encima del hombro. Tienen miedo de perder el control, corrigió Serafina con el ceño fruncido. Mi padre le dio a Sterling influencia, no poder real. El poder de Sterling está construido enteramente sobre la ilusión de legitimidad. Se detuvieron un momento detrás de las ruinas de una herrería. Tomando aire, Serafina ajustó la pesada pieza de plata en el abrigo nuevo de Caleb, dejando que sus dedos se quedaran allí un instante. «¿Sabes?», dijo con voz baja, observando su atuendo. «Casi pareces del todo el caballero perfecto. Nadie imaginaría que llevas meses viviendo fuera de la ley, huyendo de los alguaciles». Caleb negó con la cabeza, mirando sus manos limpias. «La ropa no cambia al hombre». Serafina, debajo de este saco, sigo siendo el mismo ex rastreador que dejó ese rastro de problemas del que hablaste. Ese es justo mi punto, respondió ella, encontrando su mirada. Ellos, Sterling, mi padre, todo el pueblo, te juzgaron en el instante en que entraste cubierto de tierra. Y juzgaron a Sterling el instante en que bajó de su carruaje dorado. La sociedad vive de las apariencias. Y así, el juez Alistair se derrumbó ante Sterling sin dudar. Pero titubeó tanto contigo. Es el sesgo del encuadre. Nuestro cerebro quiere que la apariencia coincida con el contenido. Sterling, rico, impecable, de alto estatus, fue encuadrado de inmediato como confiable y legítimo. Aunque ocultaba coerción y un asesinato, Caleb, con sus manos sucias y fama de hombre peligroso, fue encuadrado como amenaza antes de que pudiera hablar. La lección es sencilla y mortal. Puedes confiar más en quien actúa con coherencia que en quien se adorna de fachada. Caleb Flint no necesitaba cambiar su pasado, pero al ponerse ese abrigo y proteger a Serafina, transformó el significado de ese pasado. Los ojos de Serafina se abrieron ligeramente. Usaste el abrigo para darnos tiempo, susurró. Usaste su propio sesgo en su contra. Es una herramienta poderosa, admitió Caleb. Pero es momento de quitármelo. Se deslizó fuera del abrigo y lo ató con cuidado a la silla de montar. El movimiento reveló la fuerza natural de sus hombros y la facilidad con la que se movía con su rifle. Se veía como el hombre que Serafina había visto al principio, la tormenta letal. Pero ahora, enfocada. ¿Tienes miedo?, preguntó Serafina, con apenas un hilo de voz.
siempre confesó Caleb, mirando los riscos alrededor. El miedo me mantiene vivo. Pero ahora tengo una razón más grande que mi propia libertad para temer. Descendió del caballo y la ayudó a bajar. ¿Por qué el viejo faro? Serafina. Está hecho pedazos. Ella señaló hacia el horizonte, donde la estructura de piedra, gastada por el tiempo y las tormentas, se recortaba contra el sol poniente, porque ha sobrevivido cada tormenta que la fiebre del oro lanzó sobre este valle, y está en tierra neutral. Si vamos a hacer un voto, será en un lugar donde solo nuestra palabra y el viento puedan juzgarnos. Caleb observó el faro. Maltratado, herido por el tiempo, pero aún en pie. Un espejo perfecto para ambos. Entonces vamos, dijo Caleb. Tomando su mano, el sol no nos va a esperar. El viento aullaba entre los restos esqueléticos del viejo faro, amplificando el sonido de los cascos que se acercaban. Caleb y Serafina permanecían frente al predicador itinerante, un hombre con el rostro marcado por las duras realidades de la fiebre del oro, pero cuya voz mantenía la serena firmeza de la fe. ¿Vienen hoy? Caleb Flint y Serafina Rhodes, para unirse en santo matrimonio. Comenzó el predicador, leyendo de un libro raído. Un crujido seco y brusco, el sonido inconfundible de un disparo, rompió uno de los pocos ventanales que quedaban en pie del faro. Serafina agarró el brazo de Caleb por instinto, y sus ojos se encontraron en una mezcla de miedo y determinación férrea. El predicador, acostumbrado a los peligros de la frontera, apenas pestañeó, continuando sin temblar. Prometen amarse y honrarse, en alegría y en tristeza, en salud y en enfermedad. Otro disparo, más cercano. Caleb tiró de Serafina, ocultándola detrás del altar de piedra resquebrajado, su mano moviéndose de inmediato hacia el rifle Deerstalker. Siga. Reverendo, ordenó en un susurro tenso. Caleb, susurró Serafina, la voz temblorosa. Tal vez deberíamos. No respondió él. Firme pero suave. Ya huimos una vez hoy. No volveremos a huir. No de ellos. Afuera, las voces se acercaban. Caleb reconoció las órdenes atronadoras de Sterling. Pero había otra voz, una que lo heló. Flint. Sabemos que estás ahí. Perro. Tu pasado por fin alcanzó tu fachada. Serafina vio el cambio inmediato en el rostro de Caleb, la tensión contenida. El miedo que apenas dejaba respirar. ¿Quién es? Susurró ella. Mi sombra, respondió él con gravedad. La entrada principal, un gran arco de madera, estalló hacia adentro. 3 hombres irrumpieron, liderados por una figura alta y delgada, con cicatrices en las mejillas y ojos muertos. Detrás de él, Victor Sterling sonreía con una frialdad satisfecho. Vaya. Vaya. Caleb canturreó el hombre de las cicatrices. Silas Thorne. A tus órdenes. ¿Te acuerdas de mí? Caleb lo conocía. Silas Thorne, un cazador de recompensas despiadado que no solía entregar a sus presas con vida. Sterling había escogido bien su arma. Thorne, respondió Caleb, colocándose frente a Serafina, su rifle firme. ¿Sigues haciendo el trabajo sucio para tiranos mineros? Thorne mostró una sonrisa llena de dientes amarillentos. Y tú sigues valiendo buen dinero. Sterling
ofreció un sabroso bono por acabar contigo rápido. Caballeros, intervino el predicador, dando un paso adelante. Este es un lugar de pacto sagrado. Reverendo, dijo Thorn con falsa cortesía. Le sugiero que se quite. Esto se pondrá feo. Me quedo, replicó el predicador, sorprendentemente firme. Y terminaré esta ceremonia. Serafina miró a Caleb, viendo el cálculo peligroso en sus ojos, pero también la postura firme con la que la protegía. Entonces termínela. Reverendo, ordenó ella, la voz clara entre las ruinas. Serafina. No, advirtió Caleb. Sí, insistió ella. Si morimos, será como compañeros, no como fugitivos. Thorn soltó una risa áspera. ¡Qué románticos! No. Sterling. ¿Seguro que no quieres a la mujer viva? Tiene carácter. Ella ya tomó su decisión, dijo Sterling, fríamente. Caleb evaluó la situación en un segundo. 3 hombres armados, más Sterling. Las paredes apenas ofrecían protección. Reverendo, dijo Caleb, en voz baja. A la cuenta de 3. Usted y Serafina se esconden detrás de la columna principal. ¿Hay salida atrás? Sí. Por los antiguos cuartos del encargado, susurró el predicador. Caleb. No te dejaré. Él la miró, y Serafina vio en sus ojos la decisión final de un hombre que había hecho las paces con su destino. Confía en mí. Antes de que ella pudiera protestar, Caleb rugió. 3. Todo sucedió a la vez. El predicador tiró de Serafina hacia la columna, mientras Caleb se movía con una fluidez mortal, levantando su rifle. El primer disparo de Thorn astilló la piedra donde instantes antes estaba la cabeza de Serafina. Caleb disparó 2 veces. 2 de los hombres de Thorn cayeron. Thorn ya se había lanzado detrás de la base de piedra. Muy bien. Caleb, gritó Thorn. Pero sabes que no puedes superarme por siempre. Tal vez no, respondió Caleb, recargando con velocidad experta. Pero lo intentaré hasta el final. Serafina se había detenido en la entrada de los cuartos del encargado, negándose a huir. Observaba a Caleb, moviéndose inteligente y rápido entre los restos de piedra. Sterling había sacado su propia pistola, ornamentada y casi sin uso, disparando sin control. $2,000. Thorn, gritó Sterling. Acaba con él ahora. Thorn sonrió, saliendo del escondite con 2 pistolas brillando en la luz filtrada. Los 2 hombres se midieron un instante. Siempre fuiste rápido. Caleb, dijo Thorn. Pero yo soy mejor. Solo hay una manera de saberlo, respondió Caleb. El silencio solo fue interrumpido por el silbido del viento. Entonces, ambos se movieron. Thorn disparó primero, pero Caleb ya se había dejado caer. Rodando hacia la base del pilar, las balas perforaron la madera vieja donde había estado segundos antes. Caleb se incorporó, disparando. Su primer tiro dio de lleno en el pecho de Thorn. El cazador tambaleó, pero siguió de pie, disparando a ciegas. Caleb. El grito de Serafina rasgó el aire cuando vio un chorro de sangre brotar del hombro de él. La bala lo había rozado, pero Caleb apenas lo sintió. Solo veía a Thorn, debilitándose, pero aún peligroso. ¡Muere!, rugió Thorn, apuntando con cuidado.
Pero antes de que pudiera disparar, una nueva voz tronó en la entrada. ¡Suelten las armas! El sheriff Brody, acompañado por un ayudante, se recortaba en el arco de la entrada. Rifles listos. Sheriff, se quejó Sterling. Ese hombre es un criminal buscado. Y tú contrataste asesinos para matarlo durante una boda, en un lugar consagrado, replicó Brody. Impasible. Thorne, suelta el arma. Thorne vaciló. Estaba herido, pero aún tenía una oportunidad. No lo hagas. Silas aconsejó el sheriff. ¿Sabes cómo termina esto? Por un segundo, pareció que Thorne se rendiría. Luego sus ojos encontraron los de Caleb, y sonrió con una expresión oscura. Final. Nos vemos en el infierno. Flint. Thorne levantó su pistola, pero Caleb fue más rápido. Su disparo final dio directo en el corazón de Thorne. El cazador cayó al instante. El silencio que siguió fue absoluto. Esto se acabó, anunció el sheriff Brody. Sterling queda arrestado por conspiración y contratar pistoleros. Sus hombres también. No pueden probar nada, chilló Sterling. Claro que sí, replicó Brody. Media comarca escuchó cuando ofreciste recompensa por la cabeza de Flint. 3 meses después, Caleb despertó con el sonido familiar de Serafina dando órdenes cerca del aserradero y con el aroma a café fuerte llenando sus pequeños aposentos. A través de la ventana, veía los primeros rayos de sol iluminando las pilas de madera recién cortada, madera que ahora llamaba su sustento. La herida en su hombro había sanado hacía tiempo, dejando una delgada cicatriz blanca que Serafina besaba casi todas las mañanas, un recordatorio silencioso de que la vida era más que sobrevivir. Buenos días, esposo, dijo Serafina cuando él entró a la cocina. Aún despeinado. Buenos días, compañera, corrigió Caleb, besando su frente. Nunca se cansaba de ese ritual. El aserradero suena bien hoy. Podremos enviar ese pedido al valle vecino antes del anochecer. Hablas de esa madera como si fuera nuestro hijo, bromeó ella, sirviendo café en 2 tazas de cerámica. Es mi responsabilidad, respondió él. ¿Serio? Igual que tú. Serafina se detuvo, dejando su taza sobre la mesa. Yo no soy tu responsabilidad. Caleb Flint. Soy tu compañera. La sonrisa que él dejó escapar fue profunda y sincera. Tienes razón, mi compañera. Durante esos 3 meses, habían encontrado un ritmo propio. Caleb resultó ser un trabajador incansable, hábil en construcción y sorprendentemente bueno con los libros de cuentas. Serafina descubrió que detrás de la reputación temible del explorador había un hombre gentil, inteligente y, para su sorpresa, bastante gracioso. Pero la convivencia no había sido fácil. Trabajaban lado a lado, reparando engranajes rotos del aserradero. Él se limpiaba el sudor. Ella le pasaba un paño fresco y húmedo. Su matrimonio no comenzó con velas ni seda, sino con disparos y aserrín. Caleb era el fuego intenso, violento, hecho para arrasar. Serafina era el agua flexible, sanadora, hecha para preservar. 3 meses después, el fuego seguía ardiendo, pero ya no para destruir, sino para calentar su hogar. Y el agua seguía fluyendo, no para borrar, sino para aliviar las heridas de su pasado. Hubo una noche en la que Caleb despertó sobresaltado,
Encontró a Serafina sentada junto a la ventana, con el rifle Deerstalker sobre sus piernas, vigilando las lomas. No necesitó preguntar por qué. Simplemente se acercó y colocó su propia pistola junto a la de ella. ¿Ambas armas paralelas en el alféizar? Ella lo miró. ¿Qué haces?, preguntó en voz baja. Tomar la guardia nocturna, respondió él. Pero eres mi compañera. No voy a dejarte hacerlo sola. Ella no discutió. Solo inclinó la cabeza. Cansada pero agradecida. No fue un beso apasionado, ni una declaración de amor eterno, pero fue el compromiso más alto que dos personas podían hacer en aquel valle árido. Confío mi vida a tu supervivencia y salvaguardaré la tuya. Su intimidad se construyó en silencio, comprensión mutua y la responsabilidad compartida de dos armas apuntadas hacia afuera. Era un amor forjado en necesidad más duro, más verdadero, más duradero que cualquier voto adornado. Caleb, dijo Serafina, sentándose a la mesa de la cocina con un tono diferente. Él ya conocía esa voz. Preocupación contenida. ¿Qué tipo de carta?, preguntó él. Serafina sacó un sobre caro, ligeramente amarillento, del bolsillo de su delantal. El sello indicaba que venía de la capital. Es de un abogado. Sobre mi pasado, antes de que tú llegaras. Caleb sintió un nudo en el estómago. Sterling. No. Serafina rompió el sello con cautela. Es sobre Thomas Whitney, un hombre al que creí amar cuando era más joven. Caleb esperó en silencio. Dándole espacio, me prometió matrimonio. Una vida en la ciudad. Yo le creí, hasta que descubrí que ya estaba casado. Su voz se volvió un susurro doloroso. Cuando lo enfrenté, me dijo que yo no significaba nada, que solo era una chica de campo con la que se divertía. Caleb sintió el viejo fuego subir por su pecho, el mismo que lo había convertido en un hombre marcado, pero mantuvo el rostro sereno. La carta es de él. Es de su abogado. Thomas murió en un accidente de carruaje la semana pasada. Al parecer, dejó algo para mí. ¿Qué? Dinero. Mucho dinero. Serafina levantó la mirada, desconcertada. $10,000. El silencio se volvió denso. $10,000 era una fortuna más de lo que la mayoría veía en toda su vida. Suficiente para mantener el aserradero durante años. Suficiente para empezar de nuevo en cualquier parte del mundo. ¿Por qué lo haría?, preguntó Caleb al fin. No lo sé. El abogado quiere que viaje a la capital para firmar los documentos. Caleb se levantó, mirando por la ventana hacia la madera que con tanto esfuerzo habían trabajado. Sabía que Serafina merecía ese dinero, una especie de compensación por la humillación que Thomas le causó. Pero otra parte de él temía que ese dinero deshiciera todo lo que habían construido. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Su voz neutral, casi cautelosa. No lo sé, admitió ella, acercándose para poner una mano sobre su hombro. Caleb, ese dinero podría cambiarlo todo. Podríamos expandir el aserradero, comprar nuevas tierras, asegurar nuestro lugar aquí. O podrías usarlo para empezar de nuevo, en otra parte, dijo Caleb suavemente, sin darse vuelta, sin un ex explorador marcado que trajo problemas a tu puerta. Serafina lo obligó a mirarla de frente. ¿Eso crees? ¿Que quiero irme? No sé qué pensar, confesó él.
Hace 3 meses, te casaste conmigo para escapar de Sterling. Ahora tienes suficiente dinero para ser verdaderamente independiente. Quizá. Detente, interrumpió ella. Firme. Caleb Flint. Eres el hombre más terco que he conocido. Tomó sus manos, la piel suave de ella contra las cicatrices de él. ¿De verdad crees que estos 3 meses fueron una actuación? ¿Que nada de lo que construimos importa? Caleb miró sus ojos claros, decididos, desafiándolo a confiar. Importa todo, admitió por fin. Entonces iremos juntos a la capital, dijo ella. Como marido y mujer. Reclamamos el dinero y regresamos a casa. Casa, repitió Caleb, probando la palabra. Aún se siente extraña. Te acostumbrarás, prometió ella. Un golpe suave en la puerta interrumpió la intimidad. Caleb se tensó al instante. Debe ser el señor Jenkins, dijo Serafina. Iba a traer el nuevo equipo de transporte hoy. Pero cuando Caleb abrió la puerta, no era el vecino anciano. Era una mujer joven, claramente exhausta del viaje, con un niño pequeño aferrado a su falda. Disculpe que lo moleste, dijo la joven. Tímida. Estoy buscando a Caleb Flint. Caleb sintió como un frío helado le recorría la espalda. Soy yo, respondió. Mi nombre es Lydia Vargas. Mi esposo. Él fue Marco Vargas. El nombre golpeó a Caleb como un martillazo. Marco Vargas había sido uno de los hombres que Caleb mató en el norte el verano pasado. En defensa propia. Pero aún así. Señora Vargas, dijo Caleb con cautela. Yo. Serafina corrió de inmediato a consolar a la mujer exhausta. Por favor. Señora Vargas, dijo con suavidad, invitándola a entrar. Parece que ha cabalgado durante días. Venga. Siéntese. El pequeño parece hambriento. Lydia vaciló, mirando la amabilidad de Serafina y luego el rostro endurecido de Caleb. Marco me habló de usted. Señor Flint. Antes del incidente. Dijo que era un hombre honorable. Incluso para lo que era. Su esposo era un buen hombre, que se enredó con la gente equivocada, respondió Caleb, con voz plana y llena de pesar. Lamento sinceramente lo que ocurrió. Lo sé, susurró Lydia. Y por fin las lágrimas comenzaron a desbordarse. Marco intentaba pagar una deuda. Pensó que ese robo sería fácil, que nadie saldría herido. Serafina tomó la mano del niño, diminuta y silenciosa. ¿Cómo te llamas? Cariño. Ramiro, respondió el niño, muy bajito. Tengo 5. ¿Cómo podemos ayudarla? Señora Vargas, preguntó Caleb, acercando un taburete a la mesa. Lydia respiró hondo. Temblando, las personas a quienes Marco debía no desaparecieron cuando él murió. Me encontraron. Quieren el pago. Y saben que Marco siempre llevaba un secreto. Él también fue explorador antes de caer en desesperación. Llevaba un mapa muy detallado de una veta de oro riquísima, cerca de la frontera. Un mapa. Frunció el ceño, Serafina. Lydia asintió, devastada. Si no entrego ese mapa al líder de la banda, un hombre llamado El Toro, antes de que termine la semana, se van a llevar a Ramiro. Para obligarme. La temperatura en la cabaña pareció desplomarse. ¿Llevarlo? Repitió Serafina, abrazando al niño. Para usarlo como moneda de cambio.
Dijeron que un niño fuerte vale una fortuna en ciertos territorios, sollozó Lidia. Ya sin contener las lágrimas, Caleb sintió ese frío furioso que reconocía también la llama que lo había hecho temido en todas las fronteras. Pero ahora, esa furia tenía un propósito claro: proteger. ¿Quién lidera esa banda?, preguntó. Su voz baja y peligrosa. Su nombre es El Toro. Controla las zonas fronterizas cerca del Río Grande. Señora Vargas, declaró Serafina, poniendo una mano protectora sobre el niño. Usted y Ramiro se quedan aquí. Están a salvo. No puedo aceptar esa caridad. No está pidiendo nada, sentenció Caleb. Serafina lo miró con preocupación. Pero, Caleb, ¿sabes lo que significa ir a las tierras fronterizas? Significa volver a ese mundo. Significa hacer lo correcto, respondió él. Por fin. Thomas Whitme murió en aquel accidente de carruaje. Había sido un cobarde, un traidor, un hombre dispuesto a destruir la reputación de Serafina solo por diversión. Y entonces, ¿por qué? Incluso en la muerte, le dejó una fortuna ese saco de gemas raras a la mujer que dijo que no significaba nada. Porque ese es el peso silencioso de los crueles, el peso del arrepentimiento tardío. Para ciertos hombres, la riqueza no es solo poder, es penitencia. Thomas no tuvo valor para enfrentar la verdad estando vivo, pero usó su fortuna para comprar paz espiritual antes de enfrentar la tumba. Ese saco de gemas no era un regalo. Era una admisión cobarde. Una confirmación final de que, pese a sus palabras, él sabía que le debía a Serafina una deuda de honor. La existencia de ese dinero era, en sí misma, el giro del destino en su matrimonio. Caleb, la voz de Serafina, lo sacó de sus pensamientos. Ese dinero, esa independencia, no importa. Usaremos las gemas para pagar el rescate. No podemos permitir que se lleven a Ramiro. Caleb negó con la cabeza. Necesitamos ese dinero para el aserradero. Tú viste cuán bajas estaban nuestras reservas el mes pasado. Hay cosas más importantes que el invierno. Caleb, replicó ella, señalando a la madre desesperada y al niño dormido. Como mantener unida a una familia. Como proteger a un niño. Vamos a las tierras fronterizas, declaró Caleb, ignorando por completo las gemas. Pero no para pagar. El toro debe aprender que algunas deudas mueren con el deudor y que hay personas a las que no se amenaza. Serafina vio el retorno de aquella frialdad decidida en sus ojos. Por un instante, sintió miedo, no de él, sino de perderlo al hombre que él había sido antes. ¿Estás seguro? Preguntó en voz baja. Caleb miró a Ramiro, luego a Lidia, que lo observaba con una esperanza frágil. A veces dijo, la única forma de proteger lo que amamos es enfrentar aquello que más tememos. Entonces iremos, declaró Serafina. Todos. Serafina. Absolutamente no. Es demasiado peligroso. Soy tu compañera. ¿Recuerdas? Sonrió, pero había acero en su voz. Además, tenemos las gemas. Valen $10,000. Eso nos da ventaja. Iremos y usaremos tu reputación y mi dinero para negociar la libertad de Ramiro. Caleb guardó silencio. La determinación de ella, su calma ante el peligro, lo golpeó más fuerte que cualquier bala. Está bien, cedió al fin. Pero lo haremos a mi manera. ¿Y cuál es tu manera?, preguntó ella.
Caleb devolvió la sonrisa. Y, por un instante, la sombra del viejo explorador apareció detrás de sus ojos. Rápido y definitivo. Lidia Vargas se derrumbó por completo, llorando contra el hombro de Serafina, mientras el pequeño Ramiro escondía el rostro en la falda de su madre. «Son animales». «Señor Flint», sollozó Lidia. «No solo quieren el reclamo de oro, quieren destruirme por completo». Marco escondió ese mapa, pero nunca me dijo dónde. «Creen que yo lo sé». La mirada de Caleb permaneció fija en el niño. Ramiro tenía la misma edad que un pequeño que Caleb había visto morir años atrás, un recuerdo que alimentaba la oscuridad que siempre cargaba. El pasado ya no lo perseguía. Ahora había entrado por la puerta de su cocina. «El toro es despiadado», dijo Caleb, hablando con Serafina, pero mirando el suelo. «No negocia con mujeres ni con niños. Se llevará a Ramiro si ella no entrega ese mapa». «Entonces debemos encontrar el mapa», insistió Serafina. «Es imposible», susurró Lidia. Marco quemó todos sus papeles, excepto un pequeño dibujo que hizo Ramiro. Caleb cerró los ojos, recordando la pelea donde Marco Vargas murió. El hombre había luchado con una desesperación que Caleb rara vez había visto. No estaba luchando por botín, estaba luchando por algo más profundo. Algo escondido. Marco fue un tonto, pero no un villano, murmuró Caleb. No debía haber pagado con su vida por mi escape. No pagó por tu escape, corrigió Serafina, posando una mano firme sobre su brazo. Murió por su propio error. Pero su deuda ahora es tu carga, porque eres el hombre que eres hoy. Caleb miró a la madre desesperada, al niño, y luego a la bolsa de gemas raras sobre el mostrador. La llave de la libertad total de Serafina. El pasado, el presente y el futuro se doblaron sobre sí mismos, convirtiéndose en una sola decisión desgarradora. «Este es mi consecuencia», dijo Caleb, con voz endurecida. «Marco murió por culpa de mi pasado, y ahora su familia sufre por mi silencio. Debo arreglar esto». «¿Cómo?» «Caleb», preguntó Serafina. «No puedes enfrentarte solo a toda una banda minera. Operan bajo la protección de los hombres corruptos de Sterling». «No pelearé contra ellos», respondió Caleb. «Usaré mi reputación. El toro sabe quién soy. Sabe lo que ocurre cuando me arrinconan». Lidia levantó la mirada, un destello de esperanza brillando entre su agotamiento. «¿Arriesgaría su vida por mi hijo?» «No por su hijo». Señora Vargas corrigió Caleb con suavidad. «Por mi propia alma. La muerte de su esposo pesa sobre mi conciencia. Esta es la única oportunidad que tengo de demostrar que mi puntería puede salvar una vida, no solo quitarla». Serafina observó la transformación. El hombre desesperado de 3 meses atrás había desaparecido. En su lugar estaba un guerrero aceptando un desafío moral, uno más aterrador que cualquier cazador de recompensas. «Podemos pagarles». «Caleb», rogó Serafina. «Tenemos las gemas. Valen mucho más que el mapa. Si pagamos, solo alimentamos la crueldad del toro. Crearemos un precedente. Volverán y tomarán al siguiente niño por un precio mayor». Caleb negó lentamente. «Hice un trato para ser un ex hombre de pelea». Serafina. «Pero a veces, ser un ex hombre de pelea significa ser el hombre más peligroso de la habitación, por última vez». Luego la miró fijamente. «Ustedes se quedan aquí. Tú y Ramiro. Yo voy solo». Caleb permaneció de pie,
de espaldas a la chimenea, puliendo la culata de nogal de su rifle Deer Stalker. El silencio entre él y Serafina era denso, apenas interrumpido por los sollozos apagados de Lidia Vargas en la habitación contigua. «Me iré antes del amanecer», dijo Caleb sin mirarla. «Es más seguro si cabalgo solo. Menos huellas. Menos rastro». Serafina se movió con decisión, dejando caer la pequeña bolsa de gemas raras, la clave de su fortuna directamente sobre el rifle que él tenía en las piernas. «Si crees que voy a dejar que te adentres solo en las tierras fronterizas, entonces no has aprendido nada en estos 3 meses. Señor Flint», dijo ella, su voz aguda, firme. Caleb alzó la vista, y un destello de molestia brilló en sus ojos. «Esto no es lo mismo que enfrentar a Sterling. Serafina. El toro es un asesino que trafica con personas. Esta es mi lucha. Mi penitencia. Tu penitencia por la muerte de Marco Vargas», replicó ella. «Bien. Pero la muerte de Marco ahora forma parte de mi vida, también. Y sigues olvidando los términos fundamentales de nuestro matrimonio». Se inclinó hacia él, apoyando las manos sobre la mesa y obligándolo a sostenerle la mirada. «Soy tu compañera. Una compañera no se queda sentada aquí, mientras la otra mitad cabalga hacia su muerte por culpa de su conciencia. ¿Y qué harías tú exactamente?», desafió Caleb. «Agitar tu vestido de seda caro para distraerlos. Te cortarán la garganta antes de que terminen de reírse». «Usaré esto», respondió Serafina, tocando la bolsita de gemas. «Vamos ante el toro con una oferta. Las piedras a cambio de Ramiro y del mapa. Pero no pagamos de inmediato. Usamos la amenaza de tu reputación junto con el atractivo de mi riqueza para forzar una negociación». Caleb negó con la cabeza. Frustrado. «Si entregamos las gemas, pierdes tu independencia, pierdes tu seguridad futura. Mi independencia nunca tuvo que ver con el dinero. Caleb. Tenía que ver con elegir», afirmó ella. «Y yo elijo luchar por ese niño. Elijo estar al lado del hombre que salvó mi libertad. Incluso si eso significa arriesgar la libertad que este dinero compró». Arrebató la bolsa de gemas y la guardó dentro de su bolso de viaje. «No vamos a recompensar a un bandido. Caleb. Vamos a usar nuestra fuerza combinada, la promesa de destrucción y la promesa de riqueza para asegurar una victoria moral. Vamos a demostrar que Ember Valley no solo está protegida con armas, sino con compromiso». Caleb la observó. Su valentía, nacida no de la necesidad, sino de una elección deliberada, era más poderosa que cualquier miedo que él pudiera sentir. Comprendió, entonces, que no podría dejarla atrás. Finalmente cedió, una sonrisa lenta y resignada extendiéndose por su rostro. «Está bien. Prepara el café y las provisiones. Pero debemos dejarle algo muy claro a el toro». «¿Qué cosa?». Caleb sonrió. Y esta vez, la sombra del viejo explorador brilló detrás de sus ojos. «No vamos como una pareja buscando problemas. Vamos como una amenaza unida. Y le diremos que, pase lo que pase, nos aseguraremos de que cada hombre que intente dañar a ese niño o a su madre viva lo suficiente para lamentarlo». A la mañana siguiente, el sol apenas había asomado sobre las altas crestas cuando Caleb y Serafina salieron de Ember Valley. Caleb llevaba su viejo abrigo de cuero sobre el buen saco que usaba para ocasiones formales, y su rifle, Deer Stalker, iba asegurado en la funda de la silla.
Serafina montaba su caballo más veloz, con su bolsa de viaje y la pequeña bolsita de gemas raras firmemente sujeta al cinturón. La vigilancia de Caleb era palpable. Cada sombra, cada sonido distante de cascos, era una posible amenaza. Ese estado constante de alerta le era familiar, pero agotador. ¿Tienes miedo?, preguntó Serafina suavemente, cuando se detuvieron a dar agua a los caballos en un manantial claro. Siempre admitió Caleb, escudriñando la línea de árboles. El miedo mantiene vivo a un explorador. Es lo que te hace mirar las sombras que otros ignoran. Y cuando todo esto termine, Caleb miró la vasta extensión polvorienta que se extendía hacia las tierras fronterizas. Entonces, regresaremos a casa, dijo, y trataremos de olvidar que esto sucedió. ¿Puedes hacerlo? ¿Olvidar? Caleb giró hacia ella, con una resignación grave en los ojos. Con tu ayuda. Serafina, creo que puedo aprender. Cuando Caleb enfrentó a Lydia Vargas, no fue solo un encuentro entre un hombre marcado y la viuda de un muerto. Fue el momento en que confrontó las dos mitades de su propio pasado trágico. Ver al pequeño Ramiro durmiendo a salvo junto a Serafina era una alegoría de la fuerza atómica del valor. La energía atómica puede destruir o puede salvar. La habilidad letal de Caleb es lo mismo. Si la usa para huir del sufrimiento de Lydia, es destrucción. Si la usa para proteger a su nueva familia, Lydia y Ramiro, incluidos esa energía, se convierte en redención. No se trata de que Lydia lo perdone. Se trata de que Caleb aprenda a perdonarse a sí mismo. Solo al usar su viejo talento para un propósito justo, puede sanar el daño que causó alguna vez. Esa elección lo transforma de un sobreviviente atormentado en el protector que Serafina necesita, completando su viaje de héroe. Parece que te preparas para una guerra que esperas no tener que pelear, observó Serafina. Exactamente, respondió Caleb, montando su caballo. El toro es un hombre que solo entiende dos lenguajes: fuerza y dinero. Y le llevamos ambos. Tomó un momento para mirarla, esa mujer independiente y fuerte que había elegido arriesgar todo lo que poseía por un principio moral, quedándose al lado de un hombre cuya única riqueza era su capacidad para la violencia. Cabalga a mi lado. Serafina, dijo Caleb con firmeza, y mantén ocultas las gemas. Cuando veamos a el toro, me dejas hablar primero. Tú eres la amenaza financiera, pero yo soy el escudo físico. Serafina asintió, su expresión resuelta. Soy tu compañera. Caleb. Cabalgamos juntos. Y regresamos juntos. El destino de ese niño y el destino de nuestro hogar dependen de esta apuesta. Entonces cabalguemos, dijo Caleb, bajándose el sombrero sobre los ojos. Tenemos una deuda de honor que saldar. El punto de encuentro era una cantina aislada y desolada en el borde mismo de las tierras fronterizas. Un lugar donde la ley se desvanecía y se convertía en simple leyenda. El toro ya esperaba allí, flanqueado por 4 de sus hombres más duros. El líder era enorme, lleno de cicatrices, y tenía una sonrisa amenazante que sugería que no había perdido una negociación en muchos años. Caleb y Serafina desmontaron. La mano de Caleb descansaba, ligera pero preparada, sobre la culata de su rifle. Serafina permanecía a su lado, con una postura que irradiaba desafío silencioso. Elegante y caro. Llevaba su mejor atuendo de viaje, dándole un porte de mujer poderosa e intocable. El toro entrecerró los ojos al ver a Caleb.
debe ser el legendario Caleb Flint. Esperaba que viniera solo y oliendo peor. La leyenda está retirada. Toro, respondió Caleb, con voz serena, sin amenaza explícita, pero cargada de un peligro implícito. Estoy aquí con mi esposa, Seraphina Rhodes. Ella maneja las finanzas. Yo manejo las consecuencias. El toro soltó una carcajada áspera, seca. Un hombre casado. ¡Qué sentimental! Supongo que la esposa rica trajo los $10,000 por el niño y por el mapa. Serafina dio un paso hacia adelante, mostrando por un instante la bolsita de gemas. Solo lo suficiente para que brillaran. Trajimos el valor equivalente en piedras. Toro. Pero estamos aquí para discutir los términos, no para pagar un rescate. Los ojos de El Toro saltaron entre las gemas y el rostro inquietantemente tranquilo de Caleb. Términos. Vienen a mi territorio con una mujer y un saco de dinero. Y ustedes ponen las reglas. Conozco tu negocio. Toro, continuó Caleb con fluidez. Quieres el mapa porque lleva a la beta rica que los hombres de Sterling intentaron ocultar. Quieres el mapa, pero no quieres una guerra con el hombre equivocado. Y definitivamente no quieres provocar la clase de riqueza que representa Serafina. La sonrisa de El Toro se borró. Hablas demasiado. Flint, dame las gemas y te doy al niño. El niño está a salvo en Ember Valley, intervino Serafina. Su voz afilada. Vinimos a entregarte un mensaje. El mapa se queda con nosotros. La familia permanece a salvo. Y tu banda abandona la región. Los bandidos se movieron inquietos. Aquello no era una negociación común. ¿O qué? Señorita, se burló El Toro. El ex rastreador nos va a disparar a todos. Caleb no desenfundó su rifle. Solo dejó que su mirada se posara sobre El Toro. Fría, absolutamente segura. ¿Sabes lo que pasa? Toro, dijo Caleb, su voz descendiendo un tono, convirtiéndose en esa presencia letal y silenciosa de su pasado. Sabes que mi reputación no se basa en cuántos hombres maté, sino en que cuando empiezo un trabajo, siempre lo termino. Dejé de ser un blanco, pero no olvidé cómo cazar. Y si tocas a ese niño o a la señora Vargas, no dispararé contra tus hombres. Te cazaré a ti, despacio, y colgaré tu cabeza afuera del salón de Ember Valley. Se detuvo, dejando que la amenaza se hundiera. Serafina financiará la mejor defensa legal que exista. Yo caminaré libre. Pero tú estarás muerto. Tus hombres huirán. Y Sterling conseguirá el mapa de todos modos. Tú no ganas nada. Nosotros ganamos la paz que vinimos a buscar. El silencio que siguió fue denso, sofocante. El Toro observó a la pareja la riqueza inquebrantable de Serafina y la certeza mortal en los ojos de Caleb. Comprendió que la amenaza no era el rifle, era la determinación conjunta de los dos. Matar a Caleb significaría enfrentar una persecución legal financiada por una viuda rica y furiosa. Desafiar a Serafina significaba ignorar al hombre más peligroso de los territorios. El Toro escupió en el suelo. Lárguense de mi vista. Flint. Y llévate a tu maldita esposa. Se acabó. Caleb asintió una sola vez. Un gesto corto. Definitivo. Guardó la bolsa de gemas de nuevo en el bolso de viaje de Serafina. La deuda está saldada. Toro, dijo Caleb. Pero la advertencia queda. Montaron sus caballos y se alejaron. No a toda prisa,
sino con un ritmo deliberado, dejando a el toro y a sus hombres confundidos, dejotados, tragando polvo en la soledad del desierto. La victoria no se aseguró con violencia, sino con la perfecta y aterradora sinergia de una amenaza silenciosa y un compromiso inquebrantable. El miedo al pasado de Caleb por fin había servido para el bien. Regresaron al aserradero ya entrada la noche, exhaustos pero completos. Lidia Vargas salió corriendo a su encuentro, con lágrimas rodando por sus mejillas al ver a Ramiro, quien había estado a salvo con un vecino correr directo a los brazos de su madre. Caleb observó el reencuentro desde el porche, apoyado en su rifle. Estaba cansado, pero el frío y constante temor que llevaba años cargando se había aligerado. Aunque fuera por un momento. La deuda estaba saldada. No con violencia, sino con convicción. ¿Sabes lo que creo?, dijo Serafina, sentándose junto a él en el columpio del porche mientras contemplaban las cumbres lejanas de las Gold Rush Foothills teñirse de púrpura bajo la luz que se desvanecía. Creo que el destino tiene un extraño sentido del humor. ¿Por qué? Tomó a un explorador caído en desgracia y a una testaruda heredera del aserradero. Nos lanzó a un matrimonio por conveniencia. Y de alguna manera terminó construyendo una familia, reflexionó ella. Caleb rió un sonido que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. Quizá no fue el destino, dijo. Tal vez solo fueron dos personas desesperadas, dispuestas a apostarlo todo en una jugada arriesgada. O quizás, añadió Serafina, recargando la cabeza en su hombro, solo fueron dos personas que aprendieron que la forma más pura de independencia no es huir, sino elegir a quién proteger. ¿Y te arrepientes de la apuesta? Caleb miró el aserradero próspero, la dignidad tranquila de Lidia y Ramiro, ahora acomodados en la cabaña del capataz, y a la mujer entre sus brazos, que había dado forma a su segunda oportunidad. Ni por un solo segundo, respondió. La familia no es únicamente un esposo y una esposa. Ni siquiera Lidia y Ramiro. La familia es la promesa de un futuro que el trauma del pasado no puede tocar. Cuando Serafina y Caleb se quedaron allí, bajo el vasto cielo, no observaban solo el sol ocultándose. Miraban las semillas que habían plantado. Caleb quizá nunca escaparía por completo de la sombra del explorador. Y Serafina siempre sería la heredera terca. Pero quizá algún día, la risa de un niño resonaría en esa cabaña de madera. Un niño que no heredaría ni la sangre del cazador de recompensas, ni la deuda del juez, sino la libertad que ambos lucharon por construir. El mayor regalo que se dieron no fue riqueza ni tierras, sino la profunda paz necesaria para acunar a la siguiente generación. No pelearon solo por sobrevivir, sino por construir una cuna resistente, un lugar donde sus hijos pudieran crecer sin conocer jamás el sonido de un disparo desesperado. Ganamos el día, señor Flint. Y la historia de nosotros, susurró Serafina. Mirándolo apenas comienza. El sol finalmente desapareció detrás de la cresta, pintando las montañas en tonos rojos y dorados. A lo lejos, un coyote aulló y su canto se deslizó por el valle. Caleb y Flint, ex explorador, dueño de aserradero, esposo, y ahora el protector autoimpuesto de una familia improbable, cerró los ojos y sonrió. Algunas apuestas, comprendió por fin, valen cada riesgo.